Seguramente la vamos a recibir como hay que recibir a la profe. Hoy es una clase de historia que Hola, tiene Lalito. como tema central. ¡Hola, Miriam! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, yo no sabía bien cómo entrar hasta que dije salgo y entro. Salís y entrás, qué sé yo. Te di una entrada primero, pero por algún motivo no conectó. Pero nunca sabemos muy bien cómo funcionan. Buenos días, señorita profesora. Buenos días, yo siempre estoy despeinada, le cuento al público, todos mis estudiantes ya saben que siempre estoy despeinada, no lo puedo evitar. Bueno, Bueno, buen día a todos y todas. buen Tengo día. un montón de cosas, Lalo, además de tu texto. Así que Ajá. vamos a ir por donde quieran, por donde surja. De tu programa de ayer me surgieron un montón de preguntas que las tiro al azar. Ah, bueno. ¿Por qué sabemos más de historia europea que americana? ¿Por qué es tan difícil, y lo iba leyendo en algunos comentarios, saber y comprender realmente qué pasó el 25 de mayo? Sí. Una que me gusta mucho a mí y arranco de ahí en algunas clases, ¿qué diferencia hay entre autonomía e independencia? Porque no es lo mismo. ¿Cuáles son las colonizaciones que nunca terminan? Ahí nos vamos a poner muy filosóficos. Ajá. Y después, propiamente históricas, ¿no? ¿Cuál era la situación española? ¿Cuál fue el detonante de la revolución? ¿Qué objetivos tenía la revolución? Y después una gran discusión dentro de la cual tu texto de hoy estaría metido, que es cuáles son los mayos posibles, ¿no? ¿Cuántas interpretaciones? Y nos metemos en un tema histórico con un montón de interpretaciones. Sí. Pero antes que invitarte a leer, quería leer una frase que me gusta mucho de un libro que después les voy a recomendar, que es de comida, pero el texto empieza así, es de un autor francés. Dice, sin memoria ya no hay sociedad ni identidad individual o colectiva, ya no hay saber, todo se confunde y está condenado a perecer. Mira. Hay, Muy profundo, muy profundo. ¿Por dónde arrancamos? Claro, ¿querés empezar leyendo, discutiendo? sí, yo creo que el cuento, bueno, no es un cuento, es Es un relato. un relato de Félix Luna, y me pareció lindo porque es como verlo hoy y como verlo antes, es decir, es poner en situación doméstica una situación que para nosotros históricamente es un gran hito en la historia de la Argentina. Resulta que para aquellos pobladores que vivían en Buenos Aires, tal vez para la mayoría de ellos era un día común, un día como el de hoy. Se llama Plaza Vacía, gente como uno. Imaginemos un día nublado y medio lluvioso, de esos que son tan frecuentes en el otoño porteño. Imaginemos que un vecino resuelve pasarlo junto al río, pescando. Con sábalo o algún bagre, a la tardecita regresa a su casa. Su mujer le pregunta si trae alguna noticia, si vio algo novedoso. El hombre le dice que no. Todo lo que hizo fue tirar la línea en las toscas. Ese día podría haber sido 25 de mayo de 1810 y ese porteño pudo haber sido uno de los tantos que no se enteró de nada de lo que ocurrió en aquella jornada. El Cabildo Abierto del 22 de mayo reunió a menos de 500 vecinos y Buenos Aires tenía en ese momento casi 40.000 habitantes. Es decir que solo el 1% de la población, uno cada 100, participó de aquella trascendental reunión en la que se asentaron las bases conceptuales y jurídicas que fundamentarían el relevo del virrey y su reemplazo por una junta designada, o más bien asentida, por el pueblo. Es probable entonces que la asamblea, reunida más o menos tumultuosamente frente al Cabildo en la mañana del 25 de mayo, no haya tenido un rating muy superior a los 1.500 vecinos como máximo. Nuestro pescador habría formado parte, pues, de la enorme mayoría que nada tuvo que ver con la transición del sistema colonial a un régimen nuevo, implícitamente comprometido con la independencia de estas tierras. Naturalmente, la escasez de participación popular no resta al 25 de mayo la enorme importancia que tuvo por varios motivos. En primer lugar, de poner a un representante del rey y reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito y atrevido, aunque Cisneros
no representar al monarca español, sino al organismo que gobernaba España a su nombre en vista de la cautividad de Fernando VII. Y aunque esta fuera en realidad la segunda oportunidad en que ocurría un hecho como este en Buenos Aires, pues 4 años atrás una pueblada había exigido la deposición de Sobremonte por su incompetencia y cobardía frente a la invasión inglesa. Pero en 1806, esa verdadera revolución pasó casi inadvertida entre las luchas por la reconquista. Ahora, en 1810, el derrocamiento del virrey era el resultado de un tranquilo y racional debate entre unos pocos vecinos, la parte más sana y principal de la capital del virreinato. En segundo lugar, lo que ocurrió el 25 de mayo fue muy importante porque de algún modo significó la presencia activa de los militares criollos en el proceso político. Mirá vos, las milicias populares que se habían levantado en Buenos Aires desde 1806, por las invasiones, estaban compuestas por criollos y por españoles, divididos en regimientos según sus lugares de origen. Pero en esos 4 años se habían vivido procesos muy diferentes en los cuerpos peninsulares y en los criollos. Aquellos estaban integrados por comerciantes y artesanos, para quienes el oficio de las armas era una molestia. Los criollos, en cambio, por ser pobres, se habían tomado muy en serio sus nuevas profesiones de soldados, vivían de sus sueldos y raciones y concurrían puntualmente a los ejercicios. En poco tiempo adquirieron una capacidad de fuego temible y esa superioridad se vio en enero de 1809, cuando Liniers reprimió fácilmente con su ayuda el conato de golpe organizado por el alcalde Álzaga. Ahora, en mayo de 1810, fueron los patricios quienes hicieron la guardia de la plaza, dejando entrar a los adictos y rechazando suavemente a los adversarios. Los fierros los tenían los regimientos criollos, y esta circunstancia fue decisiva para apurar el derrocamiento del virrey Cisneros. Y una tercera circunstancia notable, tanto en la reunión abierta del 22 como en el compromiso adquirido el 25 de mayo por los componentes de la Junta, se dejó claramente sentada la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del virreinato para que homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si éste había obrado como lo hizo, era por razones de urgencia, como hermana mayor, según dijo Paso, pero se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del virreinato, y en este reconocimiento venía implícita la idea de federalismo y también la noción de la integridad del virreinato. De nada de esto, claro está, pudo enterarse el vecino, que en la tarde de esa jornada regresó a su casa con un par de pescados colgando de su hombro. Pero seguramente tardó muy poco tiempo en advertir que lo sucedido ese día también involucraba su propia vida, porque de comienzos tan triviales como el de esta revolución burguesa y municipal pueden venir consecuencias tan drásticas como la que conlleva la creación de una nueva nación. Nada más ni nada menos. Termina el artículo Félix Luna. Bueno, les cuento un poquito porque siempre me gusta contar de dónde vienen ciertos escritos. Este había salido publicado en Página en 1990 y para el Bicentenario fue seleccionado con otros textos como el de Felipe Piña, que está buenísimo, uno de Tulio Alperindongui, que es como su nombre bastante complejo, uno de Jaureche, no fue seleccionado para volver a vivir y hacerse preguntas sobre ese 25 de mayo. Y tiene mucha riqueza este texto y también es muy discutible para otros historiadores, porque lo que tiene de interesante el 25 de mayo y de difícil para nosotros como herederos de la revolución es cuántas interpretaciones hay, porque en algún punto Félix Luna nos está diciendo acá, hay algunos que ni se enteraron de la revolución. Muchos. Sí, pero estamos hablando, muchos no se enteraron de la revolución. Y de estos 40.000 habitantes que había en el Buenos Aires de aquel momento, que tenía límites muy acotados,
muy pocos fueron los invitados a discutir. Y el problema era a discutir qué. Eso por un lado. Pero por otra parte, tampoco eran tan pocos los que fueron invitados a discutir, porque después hubo un filtro. Dice Félix Luna, los que tenían los fierros terminaron controlando quienes participaron en el cabildo. Entonces, eran pocos, pero no eran tan pocos. Había muchos conflictos en esta ciudad de Buenos Aires y había muchos intereses, y de esos intereses encontrados también devienen todas las interpretaciones del 25 de mayo. Si yo hoy preguntara, y en el chat cada uno tuviera que escribir qué fue el 25 de mayo, ¿qué podemos decir? Hoy es un día de celebración, pero ¿qué estamos celebrando? ¿Cuál 25 de mayo estamos celebrando? Yo creo que es el proceso histórico más complejo porque es el más discutido. Ese 25 de mayo empezó el 22, Sí. digo, para ponernos en contexto, ¿no? El gobierno de Buenos Aires estaba ejercido por el virrey Cisneros, que a todos nos suena este virrey Cisneros, que lo había designado España, pero España ya no tenía rey. El rey estaba preso por Napoleón. El rey, exactamente, el rey estaba preso por Napoleón y el rey nunca había gobernado. Muchas veces nos olvidamos de eso. El rey era un rey que nunca había ejercido el gobierno. Su padre había sido un absolutista y la esperanza del pueblo español era que Fernando no lo fuera. Entonces, Fernando también era una ilusión. El rey que estaba preso era la ilusión de algo distinto, que nosotros con el diario de hoy ya sabemos que Fernando VII bien fue un absolutista, pero en ese momento había una esperanza de que él fuera algo distinto. Ese movimiento juntista en España, que era un movimiento antiabsolutista y antifrancés, que me parece que esa es de las palabras que menos surgen cuando hablamos de revolución. Las revoluciones son antiabsolutistas. No están en contra de los españoles per se. No hay un odio al español, hay un odio al absolutismo. Estos hombres de la revolución quieren la libertad como querían los revolucionarios franceses previos a Napoleón, ¿no? Porque Napoleón es la revolución que se transforma en un absolutista. Entonces, pensar que estos hombres de mayo lo que quieren es, cuando cae la última junta que nombraba en nombre de Fernando VII en enero de 1810 en España, llega esa noticia acá, y la muchachada que ya desde 1806, 1807 pudo defenderse de los ingleses por manos propias, dijeron, pero si a Cisneros lo nombró la Junta, y la Junta acaba de caer, ¿quién gobierna? Nadie. Porque a Cisneros lo nombró alguien que ya no existe. Entonces era la gran oportunidad que muchos tenían para tener un gobierno propio. Eso quiere decir el 25 de mayo, la oportunidad de ser autónomos, de mandarnos a nosotros mismos. Por eso hay una palabra que no tenemos que nombrar, es la otra. Para la otra faltan 6 años todavía. La de independencia. Sí, igual, Miriam, el proceso, digo, que el proceso, estábamos hablando los dos, quise decir una cosita, que digo que el proceso que empieza en 1810 o un poco antes, tal vez, va a terminar ni siquiera en el 16, va a terminar como en el 20, es decir, hay mucho quilombo entre los caudillos, las provincias, las regiones, es decir, que el 25 de mayo, por eso abrimos con Génesis, es como es la semilla que empieza la revolución, en realidad. Y no solamente acá, en Caracas, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Lima, en varios lugares de América, recibieron la misma noticia con diferencia de días, de semanas, con los barcos que llegaban. Tardaba un mes por ahí en llegar una carta o un comunicado que mandaban desde Europa, pero más o menos empezó a gestarse en el mismo tiempo por este mismo tema de la falta de poder en Europa. Y después otra cosa que creo que hay que decir, y que me gustaría que expliques un poco, es que detrás de todo esto había billete, mucho interés comercial. Sí,
Sí, Sí, y también es muy interesante pensar eso, ¿no? Porque justamente esta junta que tiene a dos españoles y esos dos españoles son comerciantes, ¿no? Hay que tener una representación en este sistema comercial. Y acá también hay un montón de lecturas, y yo no escapo de esas diferentes lecturas, ¿no? Muchos historiadores dicen la revolución se hizo porque se quería lograr el libre comercio. Ojo con esas lecturas tan rápidas, porque Cisneros, presionado por el sector comercial inglés, había 124 familias inglesas en Buenos Aires en esa wow, época. wow. Digo, estamos diciendo que hay 40.000 habitantes nada más, 124 familias son inglesas, es un montón. Cisneros ya presionado había dictado el libre comercio por unos meses. A ver, para toda la gente que nos está escuchando, la colonia tenía un sistema muy, muy controlado de monopolio comercial solamente con España. Había muy pocos puertos autorizados para comerciar, toda la mercadería la traía España en navíos varias veces al año, pero ¿cuál era el problema? España no fabricaba nada, España Ujú. era una intermediaria, le compraba productos a Inglaterra, a Francia y los venía a revender acá. Entonces, ¿qué pasaba en este territorio? Los comerciantes compraban de contrabando a muy bajo precio y eso producía una gran evasión de impuestos, era un gran problema también para el fisco. Entonces también hay muchos detractores de Moreno que dicen, ah, pero Moreno quería el libre comercio. Sí, Moreno quería el libre comercio porque eso le iba a permitir recaudar al Estado. O sea, no todas las noticias o todas las propuestas son tan literales. Exacto. Quiero libre comercio porque ya hay, de hecho, un contrabando cotidiano. Declarar el libre comercio va a permitir recaudar fondos para el Estado y que el Estado pueda tener otros proyectos, ¿no? Que este primer gobierno patrio pueda tener otros proyectos. Sí, sí, No, alumno Lalo, se, sí. se me- Levanta la mano el alumno Lalo. sí, gracias. Acá me decían hoy que estuve hablando arriba tuyo y que me ibas a poner no sé qué. Bueno, no importa. Para ir redondeando el tema, cuando te escuchaba, primero pensé en esto de las presiones comerciales, ese punterismo que tenían seguramente los que comerciaban, los que manejaban las flotas, los barcos, los ingleses, los franceses, los españoles, los portugueses, todos andaban haciendo business, ¿Sí? y el contrabando tan prematuro, porque también salía contrabando, salía plata del Potosí por el puerto de Buenos Aires, pero no se declaraba. Que es lo que contaba los otros días del conflicto de la inflación que tuvo España, La primera porque la plata, había tanta plata que de pronto empezó a bajar el precio. Este, ¿Cómo redondeamos este 25 de mayo a 210 años, cuando estamos en unas circunstancias extrañísimas, por esto de la pandemia y todo lo demás, y porque tal vez cuando nos alejamos de la historia, yo no sé por qué cuando era niño la sentía cercana, qué sé yo, por ahí en un acto o en una lectura o en la preparación de una clase, pero a medida que pasa el tiempo me da la impresión de que nosotros, los humanos, nos vamos alejando también de la historia. Entonces, nada, que el 25 de mayo seguimos, que el locro, que el coso, que el feriado, ¿cuál ¿Querés sería que te lea algo que escribí? el símbolo central ¿Querés que te de lea esa algo que fecha? escribí? ¿Eh? ¿Querés que lea algo que escribí para hoy? Dale, te escuchamos. ¿Cuánto dura? 2 horas, me dice ahora. No, No, voy a tratar de hacerlo rápido. no, El 25 de léelo mayo, tranca, léelo tranca. dale. El 25 de mayo en pandemiados, en cuarentenados, en casa. ¿Prepararon locro, empanadas o los tradicionales pastelitos? ¿Y qué más heredamos de aquel mayo de 1810? Todas las discusiones, debates y proyectos entre un modelo emancipador y uno dependiente. Un territorio que reivindique lo americano, como soñaron y por el cual lucharon San Martín, Bolívar, Belgrano, Juana Zurduy y tantos otros. ¿O queremos una región dependiente de las viejas potencias europeas y hoy de los grandes holdings empresariales? Y hablamos de la Revolución de Mayo como proyecto americano y nunca individual, porque así lo proyectaron sus hacedores.
Como hace 210 años atrás, un proyecto emancipador venía recorriendo América Latina y fue detenido por el coronavirus. La efervescencia de las luchas en las calles de Chile, Bogotá y Ecuador se detuvo ante el avance de la pandemia. Y hoy nos quedamos en casa. Y nos queda la reflexión y la búsqueda de una organización más justa, más humana, inclusiva y solidaria para cuando volvamos a transitar las calles y a ocuparlas nuevamente si las luchas por un proyecto colectivo así lo convocaran. Cada 25 de mayo nos recuerda y nos invita siempre a participar, porque está inacabada aún la tarea de la liberación. Muy bien, el aplauso para la profesora. Tuviste muchos mensajes, se han portado muy bien contigo. Algunos no, seguramente alguien se ha portado mal, porque no fui leyendo todas las. Vamos, Miriam le pone, bien, profe. Muchas gracias. Yo no veo nada, así que no importa. Muchas gracias por compartir esta clase con nosotros y hablar un poquito de esta fecha para que siga teniendo sentido, para que se siga transmitiendo, digamos, este sentimiento año a año, que son como las cosas que forjan la identidad, la nacionalidad, ¿no? En definitiva también habla de nosotros, porque venimos de ahí. Como decía al comienzo, eran unos dementes que se mandaban en unos barcos, había que tener unos huevos o había que estar desesperado para subirse a esas goletas y venir y atravesar el Atlántico sin saber nunca dónde iban a llegar. Y bueno, eran temerarios y por eso tal vez la historia también fue bastante cruenta, cruel y temeraria, ¿no? En América, con lo que ellos llamaron pacificación, pero era la conquista de América, ese territorio nuevo que encontraban, que estaba lleno de todo, y ellos que venían con hambre y prácticamente que no tenían nada. Miriam. Y también, ¿sabes qué? Perdóname, Lalo, pensar en siempre a cada hombre en su contexto, ¿no? Porque si nos ponemos a leer, por ejemplo, los escritos de Mariano Moreno, de San Martín, cuando hablaban de fusilar al enemigo, de que la revolución solo se hace con sangre, muchas veces, y no justifico, solo hago mi trabajo, ¿no? Que es contextualizar. Si yo saco a un hombre de su contexto, de plena revolución, cuando uno estudia estas revoluciones, se llaman las revoluciones atlánticas, y estudiamos todas las revoluciones juntas, que es la única manera de comprenderlo, la industrial, la francesa, el levantamiento de Tupac Amaru. No se puede entender la revolución americana sin el levantamiento de Tupac Amaru, pero si solamente recordamos algunas fechas, vamos perdiendo el hilo de lo que va sucediendo. O sea, Mariano Moreno estudió en Chuquisaca, sí, visitó las minas de Potosí, sabía cómo vivían. No era un muchachito que estudió en Salamanca y se la contaron. Él vivió allá, entonces sabía para dónde iba la revolución. Entonces también por eso se sospecha de dónde muere, cómo muere, ¿no? Este velo negro sobre la muerte de Mariano Moreno. Pero si perdemos el hilo del contexto en que cada cosa sucedió, también corremos algunos peligros en la interpretación de la historia. No eran asesinos, eran revolucionarios. Eran revolucionarios y estaban viviendo eso que estaban viviendo. Tiempo y espacio. Lo que sucede en un lugar es lo que nos toca y aunque querramos huir, de pronto no podemos. Miriam, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, señor. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Chao. Para que corto yo y vuelvo.